Mi nombre es Sofía Ruiz. Tengo 43 años y fui cristiana toda mi vida hasta la primavera pasada, cuando morí y descubrí que no estaba salva en absoluto. Fui bautizada a los 13. Fui a la iglesia casi todos los domingos durante 30 años. Me ofrecí como voluntaria en el ministerio de niños. Diezmaba fielmente e incluso dirigí un estudio bíblico para mujeres. Creí que estaba a salvo, eternamente a salvo. Creí que mi nombre estaba escrito en el libro de la vida con tinta permanente. Estaba equivocada. Crecí en una buena familia cristiana en un suburbio de Guadalajara. Mis padres Juan y Elena Romero eran pilares de nuestra iglesia metodista. Mi padre era diácono. Mi madre tocaba el piano para el coro. Y el domingo por la mañana no era opcional en nuestra casa. Era tan rutinario como el desayuno. Acepté a Jesús como mi Salvador cuando tenía 8 años durante la escuela bíblica de vacaciones. Recuerdo que caminé por el pasillo, las manos gentiles del pastor sobre mi cabeza, mientras rezaba la oración del pecador, la cálida sensación de estar limpia y perdonada. Mi bautismo 5 años después fue uno de los días más felices de mi infancia. De pie en esa agua, declarando mi fe públicamente, sintiendo que pertenecía a algo más grande que yo. Me casé con mi novio de la universidad, Eduardo, cuando tenía 25 años. Él era un buen hombre cristiano, también criado en la iglesia, y construimos lo que todos consideraban un matrimonio cristiano modelo. Asistíamos fielmente a la iglesia, Comunidad de la Ribera. Servimos en varios ministerios y criamos a nuestros 2 hijos, Alejandra y Miguel, en la fe. Desde afuera, mi vida parecía una historia de éxito de la escuela dominical. Enseñé en la escuela dominical de 3er grado durante 12 años. Coordiné el retiro anual de mujeres. Dirigí estudios bíblicos sobre el matrimonio, la crianza de los hijos y la vida cristiana. La gente venía a mí para orar y pedir consejo. Yo era la mujer que otras mujeres admiraban como un ejemplo de vida piadosa. Pero había grietas en mi cimiento que nadie veía, incluyéndome a mí. La primera grieta apareció hace 15 años cuando mi mejor amiga, Carmen Morales, me traicionó de una manera que me dolió más de lo que creí posible. Habíamos sido inseparables desde la universidad, hermanas en todo menos en sangre. Cuando mi matrimonio pasaba por un momento difícil, Eduardo estaba luchando contra la depresión y se había vuelto distante. Le conté a Carmen sobre nuestros problemas, sobre mi soledad, sobre mis miedos de que no lo lograríamos. 3 semanas después, descubrí que Carmen había estado compartiendo mis luchas privadas con otras mujeres en nuestra iglesia, enmarcándolo como peticiones de oración, pero en realidad solo chisme. Los detalles de las dificultades de mi matrimonio se convirtieron en tema de conversaciones susurradas y miradas de preocupación. Me sentí expuesta, humillada, traicionada por la única persona en la que más confiaba. Cuando confronté a Carmen, ella no lo negó. Solo estaba tratando de ayudar, dijo. La gente necesitaba saber para que pudieran orar por ti correctamente. Violaste mi confianza, le dije, con lágrimas corriendo por mi cara. Tomaste mi dolor y lo convertiste en entretenimiento. Lo siento, dijo ella, pero se sintió vacío. ¿No puedes perdonarme? Somos cristianos, Sofía. Esto es lo que hacemos. Dije que la perdoné porque eso es lo que los cristianos hacen, pero no lo hice. Sonreía cuando la veía en la iglesia. Era educada cuando servíamos juntas en comités. Incluso la abracé cuando pidió oración por sus propias luchas familiares. Pero en mi corazón alimentaba una herida que nunca sanó. Me dije a mí misma que la había perdonado porque no estaba buscando venganza activamente. No esparcía rumores sobre ella ni intentaba poner a la gente en su contra. Pero el perdón
y la ausencia de venganza no son lo mismo. El verdadero perdón significa liberar la deuda, dejar ir el dolor, desearle el bien a la persona. Nunca hice eso. La segunda grieta apareció hace 8 años cuando mi hermano Marcos tomó una serie de decisiones que devastaron a nuestra familia. Marcos siempre había sido el pródigo, bebiendo demasiado, saltando de trabajo en trabajo, haciendo promesas que no podía cumplir. Pero cuando robó $15,000 de la cuenta de jubilación de nuestros padres para cubrir deudas de juego, algo se rompió dentro de mí. El dinero ni siquiera fue la peor parte. Fue ver a mi padre de 70 años trabajar a tiempo parcial en Home Depot para reconstruir sus ahorros. Fue ver a mi madre llorar cuando creía que nadie la veía. Fue la forma en que Marcos aparecía en las reuniones familiares actuando como si nada hubiera pasado, esperando que lo recibiéramos con los brazos abiertos porque eso es lo que Jesús haría. Perdónalo, me aconsejó el pastor Ramírez cuando acudí a él en busca de orientación. Es tu hermano, está luchando, muéstrale gracia. Lo intenté, de verdad lo hice. Incluí a Marcos en los eventos familiares. Fui cordial en las fiestas, incluso lo ayudé a encontrar un trabajo cuando lo pidió. Pero por dentro estaba furiosa con él por lastimar a nuestros padres, furiosa con Dios por permitirlo, furiosa con todos los que esperaban que simplemente perdonara, como si fuera tan simple como encender un interruptor. La tercera grieta fue la más profunda e involucró a mi propia hija. Alejandra siempre había sido testaruda, pero cuando cumplió 16, nuestra relación se convirtió en una zona de guerra. Se rebeló contra todo lo que Eduardo y yo le habíamos enseñado, nuestros valores, nuestras reglas, nuestra fe. Comenzó a salir con un chico que desaprobábamos, se quedaba fuera hasta tarde, mentía sobre a dónde iba. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que había sido sexualmente activa. No solo eso, sino que había ido a planificación familiar, sin decírnoslo, algo que iba en contra de todo lo que le había enseñado sobre el diseño de Dios para las relaciones y la santidad de la vida. ¿Cómo pudiste hacer esto?, le pregunté después de encontrar los papeles en su habitación. ¿Cómo pudiste tirar todo lo que te hemos enseñado? Tal vez lo que me enseñaste estaba mal, me respondió. Tal vez tu Dios no es tan amoroso como pretendes que sea. Esa conversación terminó con ambas gritando, con Alejandra saliendo de la casa y sin hablarme durante 3 meses. Incluso después de que nos reconciliamos, si se podía llamar reconciliación a nuestra fría cortesía, llevaba un profundo resentimiento hacia mi propia hija. Estaba enojada por sus elecciones, enojada por su rechazo de nuestros valores, enojada por la forma en que me había hecho parecer una fracasada como madre cristiana. Oré constantemente por estas relaciones. Le pedí a Dios que me ayudara a perdonar. Leí libros sobre el perdón. Asistí a seminarios sobre la sanación de relaciones. Memoricé versículos de la Biblia sobre dejar ir la amargura. Pero la ira permanecía, enterrada profundamente pero muy viva. La ironía es que mi amargura me hizo una mejor intérprete. Me involucré más en las actividades de la iglesia, me dediqué más al estudio de la Biblia, me apasioné más por parecer la mujer piadosa que creía ser. Compensaba lo que sabía que faltaba en mi corazón siendo extra religiosa por fuera. Sofía es una mujer tan piadosa, diría la gente. Mira qué graciosamente maneja a las personas difíciles. Si tan solo supieran cuán ingraciosamente las estaba manejando en mi corazón. La primavera pasada, estaba dirigiendo un estudio bíblico para mujeres sobre el tema del perdón. La ironía no se me escapaba, pero me había vuelto hábil para enseñar verdades que no estaba viviendo. Estudiábamos Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señoras, les dije a las 12 mujeres reunidas en mi sala, el perdón no es un sentimiento, es una elección. Elegimos perdonar porque Dios lo manda, no porque nos apetezca. Incluso mientras decía las palabras, sabía que no las estaba viviendo, pero me había vuelto tan buena en compartimentar mi fe que podía enseñar sobre el perdón el martes y albergar amargura hacia Carmen, Marcos y Alejandra el resto de la semana. Esa noche me fui a la cama sintiendo el peso familiar de la ira no resuelta. Había llevado estos rencores tanto tiempo que se habían convertido en parte de mi identidad. Yo era la mujer que había sido traicionada por su mejor amiga, herida por su hermano, decepcionada por su hija. Estas heridas se habían convertido en mis trofeos, prueba de cuánto había sufrido, cuánta gracia había mostrado al no buscar venganza. Me quedé dormida alrededor de las 11:30, pero en algún momento de la madrugada mi corazón se detuvo. Eduardo me contó más tarde que se despertó alrededor de las 3:00 am sintiendo que algo andaba mal. Me encontró inconsciente, sin respirar, sin pulso. Los paramédicos trabajaron en mí durante 12 minutos antes de que mi corazón volviera a latir. Pero yo no estaba en mi habitación cuando mi corazón se detuvo. Estaba en algún otro lugar por completo. Lo primero que noté fue el silencio. No la ausencia de sonido, sino la presencia de una quietud perfecta. Estaba de pie en un vasto espacio que no era ni luz ni oscuridad, sino algo más allá de ambos. Me sentí expuesta de una manera que nunca había experimentado. No físicamente desnuda, sino espiritualmente revelada. Todas las máscaras que había usado se habían ido. Toda pretensión había sido despojada. Fue entonces cuando lo vi. Jesús caminaba hacia mí, y no se parecía en nada al pastor gentil de los vitrales de la iglesia. Era radiante con santidad, resplandeciente con rectitud, terrible y hermoso al mismo tiempo. Sus ojos contenían la profundidad de la eternidad, y cuando me miró, sentí el peso total de mi pecado de una manera que nunca había experimentado durante todos mis años de asistencia a la iglesia. Caí de rodillas temblando, no por miedo, sino por reconocimiento. Este era el Dios Santo al que había estado acercándome casualmente durante décadas. El juez justo al que había estado tratando como un Papá Noel cósmico. Sofía, dijo, y mi nombre llevaba el peso de la verdad definitiva. Señor, susurré porque finalmente entendí lo que esa palabra realmente significaba. Me llamaste Señor, dijo, pero tu corazón estaba lejos de mí. Antes de que pudiera protestar, antes de que pudiera enumerar mis buenas obras y mi asistencia fiel y décadas de servicio cristiano, levantó su mano y me mostró una visión que destrozó cada suposición que había tenido sobre mi salvación. Vi a millones de personas y supe de inmediato que eran cristianos. Cantaban canciones de adoración, levantaban sus manos en alabanza, predicaban sermones, publicaban versículos de la Biblia en las redes sociales, servían en ministerios. Parecían creyentes, sonaban como creyentes, actuaban como creyentes. Pero mientras los observaba, el suelo debajo de ellos comenzó a ceder. Uno por uno estaban cayendo, no en fuego y azufre, sino en una oscuridad que era de alguna manera peor porque estaba vacía. Estaban cayendo lejos de la presencia de Dios, y sus actividades cristianas no podían salvarlos. ¿Por qué, Señor?, grité. Ellos creyeron en ti, te sirvieron. Jesús me miró con infinita tristeza, porque nunca perdonaron. Luego
Me mostró más de cerca. Pude ver dentro de sus corazones mientras caían, y lo que vi me horrorizó. La mujer que dirigía la alabanza albergaba en secreto odio hacia su ex marido, que la había dejado por una mujer más joven. El pastor que predicaba sobre la gracia alimentaba un rencor contra el diácono que se había opuesto a él años antes. La misionera que publicaba citas inspiradoras llevaba amargura hacia el miembro de la junta que había cuestionado sus métodos de ministerio. Y luego me vi a mí misma enseñando ese estudio bíblico sobre el perdón, mientras mi propio corazón estaba envenenado con falta de perdón hacia Carmen, Marcos y Alejandra, sonriendo y abrazando a la gente en la iglesia, mientras secretamente resentía a aquellos que me habían lastimado, orando por la bendición de Dios mientras me negaba a liberar a otros de las deudas que había registrado en mi corazón. Me honran con sus labios, dijo Jesús, pero sus corazones están lejos de mí. Quieren mi misericordia, pero se niegan a darla a los demás. Me mostró el pasaje que pensé que conocía también, Mateo 6, 14, 15. Pero ahora lo vi con perfecta claridad. No era lenguaje simbólico ni enseñanza metafórica. Era ley eterna, tan vinculante como la gravedad, tan inquebrantable como la verdad matemática. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre no perdonará vuestras ofensas. Señor, sollocé, no lo entendí. Pensé que el perdón era solo ser amable. Pensé que mientras no estuviera buscando venganza activamente, estaba perdonada. El perdón, dijo, es liberar la deuda por completo. Es desearle el bien a aquellos que te lastimaron. Es orar por su bendición en lugar de su castigo. Es elegir amar cuando todo en tu carne quiere odiar. Me mostró más escenas, creyentes que había conocido a lo largo de los años que habían caído en esta trampa. Sofía Martínez, que había dirigido el ministerio de niños durante 20 años, pero murió con odio hacia su hermana, que la había engañado con su herencia. Carlos Gutiérrez, el diácono que había sido fiel en la asistencia a la iglesia, pero nunca perdonó a su socio de negocios que lo había traicionado. Lina Valdés, la líder del Ministerio de Mujeres que había albergado amargura hacia su suegra hasta el día de su muerte. Pero eran buenos cristianos, protesté. No hay buenos cristianos, respondió. Solo perdonados. Y el perdón fluye en ambas direcciones. No puedes recibir lo que no darás. Pensé en todos los años que había pasado en estudios bíblicos, todos los sermones que había escuchado sobre la gracia, todos los libros que había leído sobre la vida cristiana. ¿Cómo me había perdido esto? ¿Cómo había construido toda mi identidad en ser una cristiana fiel mientras alimentaba el mismo pecado que me mantendría fuera del cielo? ¿Por qué?, dijo Jesús, leyendo mis pensamientos. Estuviste más comprometida con tener la razón que con ser justa. Estuviste más interesada en proteger tu orgullo herido que en obedecer mis mandamientos. Tenía razón. Me había aferrado a mis heridas como tesoros, puliéndolas regularmente, usándolas para justificar mi frialdad, mi distancia, mi sutil crueldad hacia aquellos que me habían herido. Había hecho de mi dolor un ídolo y de mi amargura un trono. El mayor engaño, continuó, es creer que la asistencia a la iglesia equivale a la salvación, que las actividades cristianas equivalen a la vida espiritual, que saber de mí equivale a conocerme. Vi la verdad con una claridad devastadora. Había sido una cristiana de nombre y comportamiento, pero no de corazón. Había sido perdonada por Dios, pero me había negado a pasar ese perdón a los demás. Como el siervo implacable en la parábola de Jesús, había recibido misericordia, pero no había mostrado ninguna.
¿Qué hay de todas mis buenas obras?, pregunté. Mi enseñanza, mi voluntariado, mi asistencia fiel, ¿qué hay de ellas? Él respondió: ¿pueden las buenas obras cubrir la falta de perdón? ¿Puede la actividad religiosa pagar la deuda de un corazón amargado? ¿Puede el servicio cristiano sustituir al amor cristiano? No tenía respuesta porque no había respuesta. Todos mis logros religiosos, todos mis logros espirituales, todos mis años de servicio fiel, nada de eso importaba si mi corazón estaba cerrado al perdón. Quiero cambiar, dije desesperadamente. Quiero perdonar. Quiero ser diferente. ¿Lo quieres?, preguntó. Y su pregunta cortó directamente al núcleo de mi resistencia. ¿Quieres liberar a Carmen de la deuda que te debe? ¿Quieres bendecir a Marcos a pesar de sus fracasos? ¿Quieres amar a Alejandra incondicionalmente, sin importar sus elecciones? A medida que hacía cada pregunta, sentí la profundidad de mi falta de perdón. No eran solo sentimientos heridos o decepción. Era odio activo, disfrazado de lenguaje cristiano. Era el deseo de vindicación, de que aquellos que me habían lastimado sufrieran consecuencias, de una justicia que se parecía sospechosamente a la venganza. No sé cómo, admití. De la misma manera en que recibiste mi perdón, dijo suavemente. Por gracia, al elegir hacer lo que el amor exige, incluso cuando tu carne se resiste. Luego me mostró algo hermoso. Vi a otros cristianos, verdaderos, que habían aprendido a perdonar. Una mujer que había perdido a su hija por un conductor ebrio, pero que había visitado al hombre en prisión para ofrecerle perdón. Un pastor cuya iglesia se había dividido por falsas acusaciones, pero que continuó orando por bendiciones sobre aquellos que lo habían lastimado. Una madre cuyo hijo había rechazado la fe, pero que lo amaba incondicionalmente. De todos modos, estos creyentes no estaban cayendo. Se estaban levantando, llevados hacia arriba por el mismo amor que habían elegido dar a los demás. Su perdón se había convertido en alas. Es por eso que estás viendo esto, dijo Jesús, no para condenarte, sino para salvarte. Te estoy enviando de vuelta para que les digas a otros lo que has aprendido. Muchos cristianos están en el mismo peligro en el que tú estabas, salvados por gracia, pero viviendo en falta de perdón, perdonados por Dios, pero negándose a perdonar a los demás. ¿Escucharán?, pregunté. Algunos lo harán, dijo. Otros se resistirán porque la falta de perdón se siente tan justificada, tan justa. Citarán las Escrituras sobre la justicia y la rendición de cuentas, sin entender que la misericordia triunfa sobre el juicio. Sentí que me arrastraban de vuelta, lejos de ese lugar de terrible verdad, de vuelta al mundo de la pretensión y la actuación y la obediencia parcial. Recuerda todo, dijo mientras me desvanecía de su presencia. Y recuerda que el amor no es un sentimiento, es una elección. El perdón no es olvidar, es liberar. Y mi gracia es suficiente para lo que no puedes hacer con tu propia fuerza. Me desperté jadeando en la unidad de cuidados cardíacos del Hospital Ángeles de Guadalajara, rodeada de máquinas y personal médico, y el rostro aterrorizado de Eduardo. Los doctores lo llamaron un milagro. 12 minutos sin oxígeno deberían haber causado un daño cerebral severo, pero yo estaba completamente intacta. Estuviste desaparecida, dijo Eduardo llorando mientras sostenía mi mano. Tu corazón simplemente se detuvo. Los doctores no saben por qué. Yo sé por qué, dije en voz baja. Dios tenía algo que mostrarme. Durante los siguientes días, mientras me recuperaba físicamente,
comencé el trabajo mucho más difícil de recuperarme espiritualmente. Tuve que enfrentar la verdad sobre mi corazón, ver que debajo de toda mi actividad cristiana había un núcleo de falta de perdón que había estado envenenando mi relación con Dios durante años. El primer paso fue admitírselo a Eduardo. Le conté sobre mi visión, sobre lo que Jesús me había mostrado sobre la falta de perdón que había estado llevando hacia Carmen, Marcos y Alejandra. No tenía idea, dijo. Quiero decir, sabía que esas relaciones estaban tensas, pero pensé que lo había superado hace años. Yo también lo creía, le respondí, pero simplemente aprendí a esconderlo mejor, incluso de mí misma. El segundo paso fue contactar a Carmen. No le había hablado en más de un año. No desde la boda de Alejandra, donde habíamos hecho una conversación trivial incómoda y evitado cualquier conversación real. La llamé y le pregunté si podíamos encontrarnos para tomar un café. Ella dudó, probablemente sintiendo que algo significativo estaba sucediendo. Carmen, le dije cuando nos sentamos en el pequeño café donde solíamos reunirnos regularmente hace 15 años, necesito pedirte perdón. ¿Por qué?, preguntó confundida. Por la falta de perdón que he estado llevando hacia ti todos estos años. Cuando compartiste mis luchas privadas con otros, me lastimaste profundamente. Pero en lugar de lidiar con eso correctamente, enterré mi ira y la dejé convertirse en amargura. He estado guardando eso contra ti durante 15 años. Ella comenzó a llorar. Sofía, me he arrepentido de eso cada día desde que sucedió. Estaba equivocada y he querido arreglarlo, pero no sabía cómo. No necesitas arreglarlo, le dije. Te estoy liberando de esa deuda. Elijo perdonarte por completo. Y te pido que me perdones por la frialdad que sentiste de mí todos estos años. Ambas lloramos. Y por primera vez en 15 años me sentí genuinamente libre de la carga que había estado llevando. Más que eso, volví a sentir amor por Carmen. No la cortesía cristiana obligatoria que le había estado mostrando, sino un afecto real por la mujer que una vez había sido mi amiga más querida. La conversación con Marcos fue más difícil. Lo llamé y le pedí que viniera, y cuando entró en mi sala, pude ver la actitud defensiva en su postura. Esperaba otra conferencia sobre responsabilidad y consecuencias. Marcos, le dije, casi muero la semana pasada, y Dios me mostró algo que necesito compartir contigo. He estado enojada contigo durante 8 años por el dinero que tomaste de mamá y papá. He estado guardando eso contra ti y necesito que sepas que te estoy liberando de esa deuda por completo. Él me miró en estado de shock. Sofía, lo que hice estuvo mal. Los lastimé. Lastimé a toda la familia. Sí, lo hiciste, dije. Pero eso es entre tú y Dios ahora. Te perdono por completo. Más que eso, quiero pedirte perdón por la frialdad que sentiste de mí, por la forma en que te he tratado como un criminal en lugar de mi hermano. Marcos se echó a llorar. Me he sentido tan avergonzado, tan aislado de la familia. Pensé que todos me odiaban. Odiaba lo que hiciste, dije honestamente. Pero no te odio. Te amo y quiero que nuestra relación se sane. La conversación más difícil fue con Alejandra. Ella tenía 28 años ahora, casada con una hija de 2 años propia. Y nuestra relación nunca se había recuperado por completo de esos años de adolescencia. Éramos educadas pero distantes, amorosas pero cuidadosas. Conduje a su casa y le pregunté si podíamos hablar en privado mientras su marido llevaba a su hija al parque. Alejandra, comencé, necesito contarte algo que me sucedió en el hospital y necesito pedirte perdón.
Le conté sobre mi experiencia con Jesús, sobre aprender la verdad sobre la falta de perdón, sobre cómo había estado llevando resentimiento hacia ella durante más de una década. Mamá, dijo en voz baja, siempre sentí que estabas decepcionada de mí, como si nunca pudiera estar a la altura de lo que querías que fuera. Tenías razón, dije, con lágrimas corriendo por mi cara. Estaba decepcionada y dejé que esa decepción se convirtiera en juicio y frialdad. Te he estado castigando por elecciones que hiciste cuando eras una adolescente, y eso estuvo mal. Te pido que me perdones. Claro que te perdono, dijo, y nos abrazamos y lloramos juntas de una manera que no lo habíamos hecho desde que ella era una niña pequeña. Alejandra, le dije, quiero que sepas que te amo exactamente como eres. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, la madre que eres, la persona que Dios te creó para ser. Siento que me haya tomado tanto tiempo decir eso. Esas 3 conversaciones lo cambiaron todo, no solo mis relaciones con Carmen, Marcos y Alejandra, sino toda mi comprensión de lo que significa seguir a Jesús. Me di cuenta de que había estado jugando a ser cristiana en lugar de serlo, actuando la fe en lugar de vivirla. Dejé de enseñar el estudio bíblico, no permanentemente, sino hasta que pudiera aprender a vivir las verdades que había estado enseñando. Pasé meses en oración, en estudio de las Escrituras, en el doloroso proceso de examinar mi corazón, en busca de otras áreas de falta de perdón que había pasado por alto. Y las encontré. Resentimiento hacia un ex pastor que había herido mis sentimientos. Amargura hacia un vecino que había sido poco amable con nuestro jardín. Ira hacia un compañero de trabajo que había recibido una promoción que pensé que merecía. Pequeñas heridas que había alimentado hasta convertirlas en rencores. Pequeñas heridas que había permitido que se infectaran. Una por una las resolví. Algunas requirieron llamadas telefónicas o reuniones. Otras solo requirieron liberar a las personas en mi corazón y orar por su bendición. Todas ellas requirieron morir a mi carne y elegir amar cuando todo en mí quería aferrarse al dolor. 6 meses después de mi evento cardíaco, me sentí lista para comenzar a enseñar de nuevo. Pero esta vez, mi primer estudio fue diferente. En lugar de enseñar desde una posición de autoridad asumida, enseñé desde una posición de rescate reciente. Señoras, le dije al grupo de 15 mujeres que se reunieron en mi sala, quiero contarles sobre el día en que morí y descubrí que no estaba salva. Compartí mi historia, toda. La falta de perdón que había llevado, la amargura que había alimentado, la forma en que había confundido la actividad cristiana con la vida cristiana. Les conté sobre mi encuentro con Jesús y sobre aprender que muchos creyentes están en peligro eterno, no porque no sepan sobre el perdón, sino porque no lo practicarán. La respuesta fue inmediata e intensa. 3 mujeres se echaron a llorar, admitiendo que habían estado llevando rencores similares. Otras 2 se enojaron, insistiendo en que algunas personas no merecen el perdón. Una mujer se marchó, diciendo que estaba predicando falsa doctrina, pero otras estaban hambrientas de la verdad. Se reconocieron a sí mismas en mi historia, vieron sus propios corazones reflejados en mi experiencia. Comenzamos a reunirnos semanalmente, no solo para estudiar el perdón, sino para practicarlo. Nos llamamos el grupo Revisión del Corazón y nos comprometimos a examinar nuestros corazones regularmente en busca del veneno de la falta de perdón. La noticia de lo que me había sucedido y del mensaje que estaba compartiendo se corrió. Algunas personas fueron receptivas, ansiosas por examinar sus propios corazones y relaciones.
Otras se resistieron, argumentando que estaba haciendo que el perdón fuera demasiado importante, que estaba minimizando la gracia y enfatizando demasiado las obras. Pero seguí compartiendo porque sabía lo que había visto. Sabía que innumerables cristianos estaban en el mismo peligro espiritual en el que yo había estado. Salvados por gracia, pero viviendo en falta de perdón, perdonados por Dios, pero negándose a perdonar a los demás. Comencé a hablar en conferencias de mujeres, compartiendo mi historia y desafiando a los creyentes a examinar sus corazones. El mensaje no fue popular con todos. Algunos organizadores de conferencias dejaron de invitarme, diciendo que mi mensaje era demasiado confrontacional, demasiado negativo. Pero el fruto era innegable. Donde quiera que hablaba, la gente se reconciliaba con familiares distanciados, perdonaba viejas heridas, liberaba rencores que habían llevado durante años. Los matrimonios se sanaron, las familias se restauraron, las amistades se renovaron. El pastor Ramírez, que me había aconsejado que perdonara a Marcos años antes, se me acercó después de que compartí mi testimonio en nuestra iglesia. Sofía, dijo, he predicado sobre el perdón durante 25 años, pero no creo haberlo entendido nunca de la manera en que tú lo entiendes ahora. Tu experiencia me ha desafiado a examinar mi propio corazón. Tenía razón al ser desafiado. Durante los meses siguientes, comenzó a predicar de manera diferente sobre el perdón, no como un buen principio cristiano, sino como un asunto de importancia eterna. También comenzó a aconsejar a la gente de manera diferente, ayudándolos a entender que el perdón no es opcional para los creyentes, sino esencial. Un año después de mi evento cardíaco, recibí una carta que confirmó todo lo que había estado enseñando. Era de una mujer llamada Gabriela, que me había escuchado hablar en una conferencia en Monterrey. Estimada Sofía, escribió, quería que supieras que tu mensaje me salvó la vida. Literalmente. Había estado llevando odio hacia mi hermana durante 10 años por algo que hizo para lastimar a mi hija. Después de escucharte hablar me di cuenta de que estaba en peligro espiritual. Llamé a mi hermana esa noche y la perdoné por completo. 3 días después, tuve un ataque al corazón. Mientras perdía el conocimiento, no tenía miedo porque sabía que mi corazón estaba limpio. Sabía que estaba verdaderamente perdonada, porque yo había perdonado de verdad. Gracias por advertirme. Esa carta me recordó por qué me habían enviado de vuelta. ¿Por qué me habían dado este mensaje para compartir? No se trata de ser perfecto o de nunca ser herido. Se trata de negarse a dejar que la herida se convierta en odio. El dolor se convierta en veneno. Las heridas se conviertan en muros que nos separan del amor de Dios. Ahora tengo 44 años y entiendo mi fe de una manera completamente diferente a como lo hacía antes de morir. Entiendo que el cristianismo no se trata de ser lo suficientemente bueno para Dios. Se trata de ser lo suficientemente cambiado por Dios. No se trata de ganar la salvación a través de la actividad religiosa. Se trata de vivir la salvación a través del amor radical. Todavía asisto a la iglesia regularmente, todavía sirvo en el ministerio, todavía estudio las Escrituras y oro a diario. Pero ahora estas actividades fluyen de un corazón que ha sido transformado en lugar de una voluntad que está tratando de ganar puntos con Dios. Más importante aún, he aprendido a proteger mi corazón contra el sutil veneno de la falta de perdón. Cuando alguien me lastima ahora, y la gente todavía lo hace, siento el dolor, reconozco el mal, pero me niego a dejar que eche raíces en mi corazón. Elijo perdonar rápidamente, por completo, repetidamente si es necesario. No es fácil. El
Perdón va en contra de cada instinto de la naturaleza humana caída. Se siente injusto, antinatural, irrazonable. Pero he visto a dónde lleva la falta de perdón, y preferiría morir a mi carne que morir en mis pecados. La parte más difícil de mi mensaje es convencer a la gente de que es posible ser cristianos sinceros, activos y fieles, y aún así estar perdidos por la falta de perdón. Queremos creer que la asistencia a la iglesia garantiza la salvación, que la actividad cristiana equivale a la vida espiritual, que saber de Jesús equivale a conocerlo. Pero aprendí de la manera difícil que es posible llamar a Jesús Señor mientras se vive con un corazón que está lejos de Él. Es posible honrarlo con nuestros labios mientras lo deshonramos con nuestros espíritus implacables. Es posible cantar sobre la gracia mientras nos negamos a darla, a predicar sobre el amor mientras practicamos el odio, a reclamar la salvación mientras vivimos en la condenación. Mi nombre es Sofía Ruiz. Morí la primavera pasada y descubrí que 30 años de vida cristiana no me habían preparado para la eternidad porque nunca había aprendido a perdonar de verdad. Regresé para advertir a otros creyentes que el mayor peligro para nuestra salvación no está fuera de la iglesia. El peligro está dentro de nuestros propios corazones, porque Jesús lo dejó claro. Si no perdonamos a otros sus ofensas contra nosotros, nuestro Padre no perdonará nuestras ofensas contra Él. No es simbólico, no es metafórico, es ley eterna. La pregunta no es si eres un buen cristiano. La pregunta es si eres uno que perdona, porque al final eso podría ser lo único que importa.